Otra de las formas en cómo nosotros podemos generar tablas dinámicas tiene que ver con Power Query y es una herramienta que puede servirnos como la función buscar X o como la función buscar V. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de estos conceptos que ya también vimos en un video anterior, tenemos la tabla de transacciones donde únicamente se registran las claves, por ejemplo, de los descuentos, las claves de los productos, los tipos, las tiendas, etc. Sin embargo, específicamente hablando de los productos, yo quiero sacar una tabla dinámica donde tal vez seleccione yo la manufactura, la marca, por ejemplo, el color, el tamaño, el costo, el precio, etc. Pero como no puedo hacerlo directamente desde esta tabla, voy a utilizar una herramienta que se llama Power Query. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a ir a la ficha datos nuevamente y lo primero que vamos a hacer es conectar estas dos tablas a Power Query sin que necesariamente volvamos a extraer los datos. Mira, por ejemplo, aquí le voy a decir desde una tabla o rango, primero me coloco sobre alguna parte de la tabla, le digo desde una tabla o rango y listo. Ahí tenemos, estos datos se cargan en Power Query y yo no los voy a cargar, sino únicamente le voy a decir cerrar y cargar en. Aquí nada más le voy a decir, créame únicamente la conexión, aceptamos. Y lo mismo voy a hacer, vamos a jalar esto por acá. Lo mismo voy a hacer con la tabla de productos. Con la tabla de productos le digo de una tabla o rango, me va a dar los datos en Power Query, le decimos cerrar y cargar en y listo, ahí está. Crear únicamente la conexión. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos conectados estos datos. Estos datos, como están relacionados a través de este concepto que se llama Product Key, vamos a utilizar una relación con este concepto que se llama Product Key, que también lo tenemos en la segunda tabla. Lo vamos a utilizar con la herramienta que se llama Power Query a través de una combinación de consultas. Mira, si nos vamos aquí a la ficha datos, ya que tengamos las dos conexiones de estos datos, nos vamos a la ficha datos, le decimos aquí en donde dice obtener datos y luego combinar consultas. Aquí en combinar consultas seleccionamos combinar y nos va a aparecer un cuadro donde vamos a tener que relacionar los datos para poder extraer la información de las coincidencias que tengamos con base en esa clave que se llama Product Key. Mira, vamos a cargar primeramente la tabla de hechos ventas y aquí vamos a seleccionar que el campo con el que vamos a relacionar los datos va a ser Product Key. Posteriormente vamos a seleccionar la tabla DIM productos y también le voy a decir que me dé el concepto de Product Key. Aquí me dice la selección coincide con 65.534 de 65.534, es decir, todos los conceptos que nosotros tenemos acá tienen una clave asignada dentro de esta tabla que tenemos como DIM productos. Entonces, mira, vamos a seleccionar acá. Este tipo de coincidencias no se las voy a explicar porque las vamos a ver en unos días dentro de la parte de Power Query, del curso nuevo de Power Query que vamos a dar. Pero mira, vamos a decirle aquí que nosotros vamos a que nos dé todas las filas que coinciden. En este caso no debería haber problema porque todas coinciden, todas incluyen al menos un movimiento en la tabla de transacciones, que es la tabla de ventas. Le decimos aceptar y observa lo que sucede. Me va a abrir Power Query y esto aplica, les decía, como cuando hacemos una búsqueda con con Excel en la parte de buscar V o con la parte de buscar X. Entonces, mira, observa, se va a cargar todos los datos que nosotros tenemos en la tabla de transacciones, que nosotros tenemos ahí en Excel, en la tabla de ventas, y después me va a decir Table. De este lado, yo le voy a decir que vamos a expandir los datos. Lo que va a hacer es alinear los conceptos con cada una de las claves y poderle poner a la derecha todos los datos que nosotros tenemos acá, que son prácticamente toda la tabla de los conceptos relacionados de DIM productos, es decir, toda la tabla del catálogo de productos, lo cual me va a permitir en una sola tabla tener todos los datos, como ya lo decía, por marca, por manufactura, por descripción, etc. Entonces, aquí podría yo elegir los conceptos. Por Product Key, por ejemplo, lo encontraríamos 2 veces, podría quitarlo, pero voy a dejar todos nada más para que tú visualizas y comprendas prácticamente de qué trata todo esto. Le damos aquí en aceptar y listo.
Observa que ya, de todos los conceptos que tenemos en la tabla, aparte ya se agregan todos aquellos que de hecho en los encabezados dice el nombre de la tabla de donde proviene, que es DIN Productos, y vienen todos los conceptos alineados a los conceptos de las ventas, lo que nos va a generar una gran sábana de datos. Como en realidad estos conceptos no son tantas filas como para no poderlas extraer Excel, nosotros vamos a cargarlas. Si quieres, para que visualices los datos correctamente, las vamos a cargar. Nada más vamos a arreglar unos conceptos de formato. Mira, aquí en Power Query, al lado del nombre del concepto viene un concepto en donde tú puedes poner un iconito donde si tú das clic puedes agregar el concepto del formato. Entonces en estos casos, mira, yo tenía el formato con hora, de fecha y hora. Ahora sí le digo que nada más me dé el dato de fecha, no necesito la hora. Ahora sí, ya agregué estos conceptos, déjame ver la parte numérica, sobre todo aquí en el precio, que me dé número entero o número decimal. ¿Es correcto? ¿Están bien? Y creo que ya está todo. Vamos a pensar que sí, si no vamos a poder regresar aquí y hacer los cambios correspondientes. Le decimos cerrar y cargar en, le digo que los cargue directamente y en una nueva hoja se van a cargar prácticamente todos los registros. Mira, ahí tengo 65.534 registros, los tengo aquí en la tabla, es decir, duplicados con los conceptos que yo ya tengo en la tabla DIN Productos. Entonces, a partir de esta tabla, observa, yo tengo la parte de ventas y luego toda la parte de los conceptos de DIN Productos alineados a lo que requiero acá. Entonces, ahora sí le voy a seleccionar, le digo insertar tabla dinámica, le digo que en hoja nueva y aquí ya tengo todos los conceptos. Mira, observa, tengo todo lo de la parte de ventas y toda la parte de los datos que nosotros requerimos. Entonces, de esta forma igual, si yo quisiera hacer por tipo de manufactura, le pongo aquí en filas y tengo ahí las distintas manufacturas. Y además, un dato que no teníamos hace rato, si yo coloco el precio, aquí vamos a tener el precio correspondiente a todas esas ventas. Tenemos 19.518.000. Si quisiera una tabla posterior ahora con las marcas, pues bueno, jalo este concepto, le digo que me dé la marca. Y también en las filas tengo las marcas. Igualmente los 19 millones. ¿Y cómo se ha distribuido? Mira, vamos a ordenar los datos para que se vean representativos de manera descendente por el precio. Le damos a aceptar. Lo mismo hacemos de este lado. Le decimos más opciones de ordenación de manera descendente y que me dé la suma de precio en ese orden. Y listo, mira, observa cómo pues prácticamente está relacionado la manufactura a la marca porque corresponde a cada una de sus marcas este concepto. Pero por ejemplo, si quisieras una tabla dinámica, vamos a copiarla aquí a un costado. Vamos a poner una tabla dinámica con, por ejemplo, en lugar de las marcas o manufacturas, le vamos a decir que me dé, por ejemplo, aquí tenemos el color. Le vamos a decir que queremos los colores. Tenemos la parte de los ingresos por cada uno de los colores. Y si quisiera agregarle, mira, también podría agregar la cantidad vendida. Y ahí tenemos la cantidad vendida, nada más que hay que darle otro formato sin decimales. Ahí está, no, vamos a quitarle 0. Ahí está, ya tengo las cantidades de productos que se vendieron de cada uno de ellos, las cantidades vendidas. Y es más, si yo quisiera podría agregar la cantidad de conceptos devueltos, de unidades devueltas por cada uno de esos colores o tipos de productos. Todo depende de lo que yo quiera totalizar. Ahí está, ya tengo entonces un reporte muy rápido y todo a través de una herramienta que nos ayudó a juntar las dos tablas y las coincidencias de cada uno. ¿Para qué? Para que dentro de esta tabla yo tuviera datos como los colores, como las marcas, como la manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con esto puedes utilizar también Power Query para generar tablas dinámicas.